también el sistema de nacionalidad por usuario como una forma de acrecentar la población en ese momento, ¿no? Algo que revela una contradicción evidente con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013. Entonces, esa constitución establecía el sistema de nacionalidad por derecho de nacimiento, por nacer en el territorio, pero establecía dos excepciones a esa regla. Una primera, que no podían ser considerados dominicanos los nacidos en el territorio de hijos de funcionarios en servicio diplomático, por razones que entiendo evidentes, y por otro lado, que no podían ser considerados dominicanos los hijos de lo que la Constitución consideraba extranjeros en tránsito. Mucho se ha hablado sobre el concepto de extranjero en tránsito, y yo creo que es adecuado que nos vayamos a las leyes que sucedieron inmediatamente a la Constitución del año 1999, que es cuando se acuña ese concepto. Me refiero a una ley del año 1930 de migración, después hubo una de 1931, en donde se acotaba el sentido de extranjero en tránsito en la forma, vamos a decir, que una interpretación literal del mismo, cuidado, es una persona que se encuentra de paso. Recordemos que en el año 1929-1930 todavía no estaba tan desarrollada la aeronáutica como forma de transporte. El transporte era evidentemente o mayormente a través de la vía marítima, y cualquier persona que cruzara por la República Dominicana pudiera durar días o incluso semanas en tránsito hacia otro país. Posteriormente, en el año 1939, se promulga la Ley de Migración, que es la ley anterior a la ley del año 2004, en donde se establecen categorías migratorias de residentes y no residentes, y dentro de los no residentes se establece un tipo que refiere al extranjero en tránsito. El reglamento de migración de esa ley del año 39 acota aún más cuál es el sentido de extranjero en tránsito, y dice que se considera extranjero en tránsito toda persona que no permanezca en el país, me parece que era por no más de 10 días. No hay otra interpretación que se le pueda dar al concepto de extranjero en tránsito. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que la República Dominicana se venía dando desde antes una política de facto de desconocimiento de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y de sus descendientes, sobre todo por la práctica de concentración de los inmigrantes haitianos y sus descendientes en los ingenios azucareros. Hay una historiadora, Amelia Hickson, que ha analizado esa cuestión y tiene documentación que demuestra que incluso a inmigrantes haitianos que estaban casados con dominicanas, o inmigrantes haitianos que incluso tenían propiedad en la República Dominicana, se les reconcentraba a los ingenios azucareros, violentándole la libertad de tránsito, etc. Ya era una política que venía desde la época dictatorial aplicándose de facto. ¿Qué sucede? Que cuando merma la actividad económica azucarera, se diversifica la presencia de la inmigración haitiana en el país. Ya inmigrantes haitianos que habían tenido descendientes de primera, segunda, tercera generación, y entonces el Estado Dominicano empieza paulatinamente a lo que yo entiendo que es una institucionalización o legitimación de ese desconocimiento que ya venía dándose de facto, y podemos ubicar de manera concreta el inicio de esa legitimación en la Ley de Migración del año 2004, que de golpe y porrazo y sin ninguna racionalidad establece que el concepto de extranjero en tránsito que está definido en la Constitución sería considerado como aplicable a todo extranjero no residente. A partir de 2004 empieza lo que yo entiendo que es la institucionalización de esos desconocimientos de facto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y sobre todo de sus descendientes. Entonces, pero está la pregunta, bueno, aún dando por válido lo que dice la Ley de Migración del año 2004, no puede aplicarse de manera retroactiva. Es decir, todas las personas que hayan nacido bajo esa condición desde antes del 2004 tienen la nacionalidad dominicana. Y además, la Ley de Migración del año 2004 solo refería a extranjeros no residentes, no refería a la cuestión de los extranjeros en situación irregular, entre comillas. Sé que en el año 2005 se interpone una acción en inconstitucionalidad, en ese entonces, ante la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que se fuera declarada inconstitucional esa nueva definición que la Ley de Migración daba del concepto extranjero en tránsito. La Suprema Corte de Justicia no solo se
no solo se limita a rechazar la acción, sino que a su vez establece una especie de argumentación de a fuerza mayor, que no solo serán considerados extranjeros en tránsito las personas no residentes, sino también las personas que se encuentren en situación irregular en la República Dominicana. Ese es el otro instrumento jurídico que sucede a la Ley de Migración del año 2004 y que forma parte de todo el entramado a través del cual se institucionalizó este reconocimiento de derechos humanos a los descendientes de inmigrantes, sobre todo los descendientes de inmigrantes haitianos. Posteriormente es que entonces ocurre lo que yo entiendo que es la actuación más letal y que es el preludio directo del antecedente por excelencia de la aberración de la sentencia, que fue la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es la resolución del año 2007 de la Junta Central Electoral, en la cual ya no solo a las personas que han nacido después que entró en vigencia la Ley de Migración del año 2004, sino a todas las personas que han nacido desde el año 1929, ordena que se haga una auditoría para comprobar supuestas irregularidades en el levantamiento de esas actas de nacimiento. Esas supuestas irregularidades refieren a que la Junta Central Electoral da una interpretación retroactiva de lo que solo a partir del año 2004 se estableció en la Ley de Migración como una definición de concepto extranjero en tránsito, incluyendo a los extranjeros no residentes y a los extranjeros en condición irregular, y entonces ordena que se haga esa auditoría y que posteriormente se sometan cada una de esas actas de nacimiento a los tribunales para que se declare su nulidad. Obviamente ya desde ahí viene intentándose aplicar de manera retroactiva el desconocimiento de derechos humanos, que vendría, vamos a decir así, a tener la cereza del postre con la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué sucede ya entonces con la sentencia? Ya todos conocen el caso. Un accionante se le niega su cédula, interpone una acción de amparo. En primera instancia le rechazan la acción de amparo por una cuestión formal. Supuestamente había depositado su documentación en copia, como de manera obvia tenía que pasar porque no le entregaba la original, y entonces recurre en revisión ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, siguiendo lo que ya había hecho la Junta Central Electoral, da una interpretación sumamente restrictiva de derechos al concepto de extranjero en tránsito, asimilando como tal a todo extranjero no residente y todo extranjero en condición irregular, y aplicando de manera retroactiva hasta el año 1929 algo que solo vendría a ser establecido de manera expresa en la Constitución del año 2010, y es que se incluyó como nueva excepción a la forma de adquisición de la nacionalidad por derecho de tierra el hecho de que la persona haya nacido de una persona que se encuentra en condición irregular en el territorio dominicano, cuestión que en la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido declarada incluso inconvencional. Cuando el Tribunal Constitucional da esa interpretación del concepto de extranjero en tránsito, viola distintas disposiciones y principios jurídicos del ordenamiento constitucional dominicano, principalmente el principio de favorabilidad, según el cual las normas, las disposiciones que regulan derechos fundamentales deben interpretarse en la forma que sea más favorable a su titular. Evidentemente, todas las interpretaciones que se le podían dar al concepto de extranjero en tránsito, el Tribunal Constitucional acuña aquella que es más restrictiva de los derechos, en clara contradicción con ese principio. A su vez, violenta su propia ley orgánica en el artículo 7, que establece que las decisiones de las Cortes internacionales de derechos humanos son vinculantes al interno de la República Dominicana, y desconoce un precedente que ya había dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual advertía que no podía considerarse en estado de transitoriedad una persona que tuviera 10, 20, 30, 40, 50 años en la República Dominicana. Y aquí también hay una parte que yo la denomino, que muestra la contradicción de la sentencia, que yo la denomino la confesión de la Constitución Dominicana del año 2010. ¿Por qué? En la Constitución Dominicana del año 2010, aparte de esas dos excepciones que históricamente estaban establecidas como excepción a la forma de adquisición de la nacionalidad por derecho de tierra, por jus solis, se agregó otra excepción, que es que no sean considerados dominicanos los hijos de personas que estuvieran en situación irregular. Cuando leemos el artículo que establece esas excepciones, vemos que lo que opera respecto de
de cada una es una disjunción, no una conjunción. Es decir, son excepciones distintas. Yo me pregunto, ¿por qué razón el asambleísta revisor del año 2010, que elaboró la Constitución del año 2010, estableció esa nueva excepción cuando, según el criterio del Tribunal Constitucional, ya estaba incluida dentro del concepto extranjero en tránsito? Es una muestra fehaciente de que ha sido una interpretación totalmente forzada para desconocer derechos humanos. Aparte de eso, en la misma Constitución del año 2010 se establece un artículo que serían considerados también como dominicanos todas las personas que al momento de la entrada en vigencia de la Constitución del año 2010 tuvieran la nacionalidad dominicana. Eso es un artículo que leído de manera rápida puede parecer ingenuo, pero es un artículo que garantiza una cuestión básica de seguridad jurídica, que es un principio fundamental en todo Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la nueva Constitución establece una nueva excepción que, si se aplica de manera retroactiva,